tal? Sí, naturalmente tengo algún recuerdo de mi abuelo en la casa, como no, para empezar tengo todos sus libros. Y tengo algunos fetiches, tengo una página corregida, manuscrita de la saga Fuga de JB y luego un autorretrato que se hizo en los años 30 más o menos. O sea, de hecho es el único dibujo que conozco suyo, apareció en una carta y me lo apropié. Lo que pasa es que francamente tenía mano, o sea, no sé si fue la única obra que hizo, pero a juzgar por sus habilidades yo creo que debió de ensayar más. He escrito mucho en esta casa, lo que pasa es que también he vivido mucho tiempo fuera, gracias a diferentes residencias, he vivido en Alemania, en Italia, en Escocia, en Irlanda y gran parte de mis libros en Roma, estuve en la Academia de España en Roma todo un curso y muchos de mis libros han sido, si no terminados, por lo menos empezados fuera de esta casa, por fortuna. Bueno, cuando uno escribe, digamos, a solas con su texto, ¿no? Y está, de alguna manera, desnudo frente al texto, no desnudo, porque está muy vestido en el sentido de que uno es todo lo que es, y en ese todo lo que es están sus afectos, sus lecturas, los acontecimientos más importantes de su vida, aquel verano en que sucedió algo muy especial, todo eso que eres tú, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de escribir, escribes desde ese lugar, pero no lo tienes, digamos, racionalizado de una manera presente, ¿no? Alejándome del acto de escribir, indudablemente soy muy consciente de las herencias recibidas. Todos somos una confluencia de herencias, no hablamos solamente de las herencias literarias o artísticas, ¿no? Hay enseñanzas de vida, hay personas que te han influido, hay películas, todo eso se puede tipificar como legados o como herencias, ¿no? Ya que estamos hablando de mi abuelo, si me preguntas por la herencia de mi abuelo, pues sí, naturalmente la tengo presente y sobre todo lo que tengo presente es que he sido muy afortunado, habiendo sido escritor, habiendo sido artista, el nacer en una familia donde eso se vivía con naturalidad ha sido muy importante. Quiero decir que no he tenido que luchar por mi vocación dentro de la propia familia, imponerme, ¿no? A menudo los artistas tienen primero que convencer a sus familias de que es posible y muchas veces, la mayor parte de las veces no lo logran, ¿no? En ese sentido yo fui un privilegiado porque nací en una familia donde se veía pues, el acto de la creación con naturalidad, ¿no? Y ese es quizá el principal legado. Él siempre fue muy receptivo, naturalmente también había una cuestión de vanidad y el hecho de que un nieto suyo pues, se interesara por la literatura, por su literatura y por otra literatura y lo bombardeara a preguntas y pues naturalmente pues le satisfacía, ¿no? Y luego pues también era una persona muy generosa a la hora de compartir sus saberes, sus conocimientos y todo eso lo volcaba no ya solamente en mí, era una persona muy abierta. Es conocido que en las ciudades donde vivía, pues por ejemplo en Salamanca por las mañanas iba a un café muy conocido a corregir lo que había escrito el día anterior y ahí cualquier persona lo podía abordar y no era una persona osca, sino que enseguida se lanzaba a hablar y a dar consejos y a bromear, lo mismo en Marín los veranos, ¿no? Sí, me dio muchos consejos, indudablemente, muchos consejos. Uno de ellos, práctico, es que tenía que estudiar unas oposiciones, cosa en la que no le hice caso. Sí, eso es cierto, no solo con los que empezaban, cualquier persona era muy abordable, que se acercara a él, pues podía mantener una conversación. Y ese asunto, efectivamente, de la ayuda a los escritores jóvenes es algo que lo distinguía y que tenían otros escritores, pues pienso en Carmen Martín Gaite, que fue amiga suya, pero que no es tan común, ¿no? A menudo, pues ciertos escritores se acorazan, ¿no? Y al final, pues, si alguna vez tuvieron esa generosidad o ese interés de velar por otros, pues al final la vida les lleva como a pensar en que cada manuscrito que reciben de alguien pues es un tiempo perdido que les surta de, yo qué sé, de la escritura o de leer otros libros que les interesan más y demás, ¿no? Aparte que muchos de ellos también a veces pierden el interés por lo que están escribiendo las generaciones jóvenes, convencidos de que no vale nada. Él no era de esos, él estaba siempre bastante atento a lo que sucedía alrededor y a las nuevas voces. Yo creo que él era eminentemente escritor, que siempre se quiso escritor, siempre se sintió escritor y luchó denodadamente por convertirse
en escritor con muchas dificultades por la época en la que arrancó, que históricamente era una época difícil, la guerra, el franquismo, la censura, etcétera, pero que él era eminentemente escritor. Lo cual no quiere decir ni muchísimo menos que despreciara la labor pedagógica, lo que pasa es que para él fue sobre todo una manera de conseguir ingresos, ¿no? A partir de ahí lo hizo con todo el compromiso, poniendo toda su sabiduría y toda su buena voluntad al servicio de esa segunda profesión, pero yo creo que para él siempre fue una segunda profesión y un instrumento alimenticio para conseguir la libertad suficiente para su verdadera vocación, que era el de la escritura. Él tuvo dos familias, dos mujeres. De la primera, mi abuela enviudó en el año 58, se casó por segunda vez en el 61, creo. De mi abuela tuvo 4 hijos y luego tuvo 7. Entonces, esa numerosísima familia pertenece, digamos, a una época de su vida en la que él ya es casi anciano, ¿no? Es decir, él es un padre de sus segundos hijos muy tardío. Evidentemente tuvo que hacer un plus, quizá en una edad en la que otros se permiten vivir de las rentas, pues él tenía todavía hijos que iban al colegio y tenía que trabajar. De todas formas, por fortuna coincidió con su época, digamos, de más éxito, en la que se le redescubrió a raíz de la serie de televisión y empezó a vender más, con lo cual yo creo que también esa imagen un poco de apertura económica no deja de ser también autoficción. Yo creo que básicamente un escritor, lo primero de todo es alguien que ve pasar la vida, que la observa, ¿no? Esa es su característica primera y primordial. Y Gonzalo Torrente Ballester, detrás de sus gruesas gafas de miope, pues era un gran observador que veía pasar la vida que transcurría delante de él y, lo que es más importante, reflexionaba sobre esa vida que transcurría delante de él y lo hacía con todo su bagaje intelectual. Es decir, era una persona con una gran cultura, que iba más allá de lo literario, pues le gustaba la música, sabía de teología, sabía de mitos, sabía de teatro, sabía de infinidad de cosas. Y todo eso también formaba parte de esa capacidad observacional, ¿no? En el sentido de que su manera de observar la vida era poner en relación todo lo que observaba con todo ese bagaje propio, ¿no? Y aflora indudablemente en sus novelas, ¿no? Donde todo ese germen está ahí presente, ¿no? Bueno, él era un fabulador nato, o sea, él tenía un mundo literario muy complejo y muy variado. Lo de la dicotomía entre realidad y fantasía creo que es una imagen más bien poética que le servía para explicar esas dos raigambres de su literatura, ¿no? Una raigambre más realista, que en realidad se ciñe a dos novelas, bueno, la trilogía, Los gozos y las sombras, y luego Offside. Y luego la vertiente más fantástica, que yo creo que es la mayoritaria, la predominante en su obra, ¿no? Pero ¿qué es eso? Es una explicación bonita, poética, porque en realidad yo creo que él no hacía esa distinción. Es decir, yo creo que para él la fantasía formaba parte de la realidad. Es decir, un individuo, por ejemplo, no es solamente los datos mesurables que se pueden decir de ese individuo, ¿no? No solamente es sus sentidos más físicos, ¿no? Un individuo es todo lo que ha imaginado, todo lo que ha soñado, todo lo que le viene como carga de la herencia de manera a veces no reflexionada, ¿no? Los sueños, las fantasías, eso también forma parte de la realidad de un individuo, ¿no? Y cualquier realidad también contiene eso, ¿no? Entonces la literatura de Gonzalo Torrente Ballester, de alguna forma se puede decir que la raigambre fantástica lo que hace no es irse de la realidad, es amplificar la realidad misma, ¿no? Metiendo esos ecos que se escapan a la corporeidad, ¿no? del realismo estricto. Serantes, por ejemplo, pues sí, también es bonito decir, Serantes es la infancia, son los veranos de la infancia, son las historias, los cuentos contados en la lareira, la ciudad es el trabajo y son los compromisos y es tenerte que ganar la vida. Pero en ambos territorios puedes, dependiendo del prisma desde el que contemples esa realidad concreta, lo puedes hacer desde un enfoque realista, ciñéndote el corpiño del realismo, o lo puedes hacer desde un punto de vista fantástico. O sea que al fin y al cabo es una elección, ¿no?
Y yo creo que realmente su natural era el otro, era el fantástico, y que si hizo esas novelas, que por otra parte son soberbias, no solo Los gozos y las sombras, sino Offside, que es una novela de la que se habla poco y que es una novela estrictamente realista, si las hizo fue más bien porque era lo que triunfaba en la época y él también necesitaba, digamos, conseguir ciertos éxitos, ¿no? Pero que su natural es romper esas amarras con la realidad más estricta y más convencional. Bueno, realmente, si tengo que hablar de mis favoritas, mi favorita es la saga Fuga, sin duda, que me parece la gran novela de mi abuelo. Me gusta mucho Dafne y en sueños también, La isla de los jacintos cortados. Y Offside, tengo una relación, digamos, sentimental con ella. Me parece una novela maravillosamente bien construida. Me apena que no se hable tanto de ella y en cambio yo haya otras novelas de la misma época que parece que son celebérrimas. Pero tengo una ligazón con esa novela particular y es que está dedicada a mis padres. Volvemos al asunto de la diferencia entre realidad y fantasía. Sí, o sea, es lo que se dice de Daphne en sueños, porque hay como dos tramas. Una trama en la que cuenta sucesos veraces de su propia vida familiar y de su infancia y demás, y otra en la que intervienen personajes fantásticos. Pero es que esos personajes fantásticos son los de su propia infancia, digamos, ¿no? O sea, que de alguna manera son dos vasos completamente comunicantes, ¿no? Entonces, es autobiografía en los dos sentidos, en el fantástico y en el estrictamente autobiográfico. Bueno, resulta difícil destacar algo, ¿no? Quizá lo más destacable es la fuerza, el tesón con el que luchó por su vocación. Quiero decir, él, la mayor parte de su vida y desde luego su época de formación se desarrolló en una época bastante difícil de España, no solo por la guerra civil, sino por un montón de avatares que digamos que le hacían la vida difícil a los españoles y también a los escritores, ¿no? Y en ese contexto, proponerte ser escritor y perseguirlo, cuando además de tus primeras, digamos, obras tampoco obtienes el éxito deseado, haber perseverado en ello me parece lo más destacable de él, ¿no? También su independencia intelectual, ¿no? Más allá de que en determinado momento, pues, tú hablas de valentía, sí, en ese momento de la firma de ese manifiesto fue valiente, aunque también es cierto que creo que ninguno de los que firmaron ese manifiesto, pues Bergamín, Aranguren, etcétera, quizá no fueron tan conscientes de las represalias que luego se iban a tomar en contra de ellos. Yo creo que mi abuelo nunca pensó que se iba a quedar sin medios de subsistencia en España. De hecho, es lo que provoca su marcha a Estados Unidos, porque aquí se le acaba... Claro, era una dictadura, todos los órganos de prensa dependían del gobierno de la dictadura, y si te cortaban o te... Como dicen ahora, te cancelaban, pues si te cancelaban te quedabas sin medios de subsistencia. Él tuvo que irse a Estados Unidos. En ese contexto fue valiente. En el de la guerra civil quizá no fue tan valiente, pero también existe el derecho a la cobardía, ¿no? Quiero decir que él se había significado más bien ideológicamente, simpatizaba con, de joven había sido anarquista, luego simpatizaba con el galleguismo socialista. La guerra civil le pilla en París y regresa a Galicia porque está su mujer, están sus dos hijos, y es en el momento del regreso, viendo lo que ha pasado con muchos de sus compañeros galleguistas, algunos han ido al exilio, otros los han fusilado, otros están en la cárcel, cuando decide ingresar en Falange. Esa es la verdadera historia. Luego se puede decir que en algunas ocasiones fue cobarde y en algunas ocasiones fue valiente, pero como todos nosotros, ¿no? Existe el derecho a la cobardía, igual que existe el derecho a la valentía. Pero yo resaltaría sobre todo el tesón con el que persiguió su vocación de escritor y la independencia desde la que lo hizo, ¿no? Es decir, probablemente para él habría sido muy fácil plegarse a las romas demandas estéticas del régimen y hacer noveluchas acordes con el espíritu de los tiempos.
pero si no las hizo es porque no se lo podía permitir a sí mismo hacer eso, ¿no? Es decir, él estaba dispuesto a perseguir el riesgo, pero no a costa de renunciar a su idea de la literatura y a sus, bueno, y a sus valores y a su... Sí, porque era una persona con una cultura clásica muy densa, muy, la tenía muy dentro de sí, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, la mitología es muy importante en toda su obra, hay reelaboración de múltiples mitos, ¿no? La teología, hay muchas novelas suyas con debates teológicos, la filosofía, por supuesto. Él escribe desde ese lugar, mezclándolo todo y guiado siempre por una idea lúdica de la literatura. Es decir, es un escritor que es una de las virtudes mayores que tiene y que a mí me acercan más a él, completamente reacio a la solemnidad. Quiero decir que alguien tan culto como él muy fácilmente podría caer en eso, en la solemnidad o en adoptar una actitud como despectiva, etc. No, en él toda esa cultura inmensa que tenía la pone al servicio de un sentido lúdico de la literatura y del juego, y eso es maravilloso. Bueno, esos reconocimientos que obtuvo en Francia y en otros países vinieron cuando ya en España era reconocido. Quiero decir, no es que en otros países lo reconocieran antes que en España. Hubo años muy difíciles, él siempre cuenta esas crisis, pues tuvo varias a lo largo de su vida, muchos momentos en los que había puesto muchas esperanzas en un libro determinado y no pasó nada y tuvo la tentación de dejarlo, pero nunca fue capaz de dejarlo. O sea, creo que por muy mal que le hubiesen ido las cosas, no lo habría dejado, ¿no? En absoluto. Pero sí, esos años 40, años 50, los años de los gozos y las sombras, y antes, por ejemplo, hay que pensar que su primera novela, Javier Mariño, fue prohibida, retirada de la venta y destruidos los ejemplares pocos días después de salir a la calle, por la censura. Eso después de que cualquier escritor que en ese tiempo escribía en España sabía que se iba a enfrentar a la censura, de manera que ya, digamos, había una contención en el propio momento de la escritura sobre qué cosas eludir porque te las iban a quitar. Y esa novela, que había tenido esa contención inicial, digamos, y que luego además, una vez terminada, pues algunos amigos le dijeron que era impublicable y que tenía que cambiar, y cambió el final, etcétera, pues aún así luego fue prohibida, ¿no? Claro, ahora mismo ese panorama nos parece inconcebible, ¿no? Quiero decir que ahora que tenemos tan interiorizada la libertad de creación y tal, el pensar que una novela tuya pueda ser prohibida, pues es terrible, ¿no? Él tuvo que pasar por eso, ¿no? O sea, su primera novela, aquello en lo que cualquier escritor pone todas sus esperanzas, tal, retirada de la venta, ¿no? Los gozos y las sombras, años después, pues el primer volumen se vendieron 700 ejemplares, y efectivamente, bueno, no creo que hubiese dejado de escribir, pero a lo mejor no habría terminado la trilogía si no le dan ese premio March que le alentó a escribir los 2 volúmenes siguientes, ¿no? Bueno, para empezar, yo creo que un escritor que escribe con sufrimiento, de alguna manera, luego en el lector proyecta ese sufrimiento, ¿no? Creo que él escribía con felicidad, era alguien al que le gustaba escribir, disfrutaba escribiendo, ¿no? Y eso trasciende indudablemente en su literatura, pero también hay una cuestión importante, que es que volvemos a la tremenda cultura que tenía. Es muy importante también su formación de historiador, como de alguna manera él tiene una actitud sobre la realidad, sobre el mundo, un poco como desapegada, ¿no? Como si fuese un historiador del futuro, un poco incluso descreída. Y eso le da una tremenda libertad para jugar con los elementos de la realidad de una manera mucho más lúdica y menos apegada, digamos, a una trascendencia de índole política. O él, digamos que es muy consciente de todo lo que hay detrás, ¿no?, en la historia del hombre, y cómo la vida de una persona, o incluso el libro mejor de una persona, pues bueno, es una miguita en una inmensidad que es la historia de todos nosotros. Si tú, a la hora de vivir, o a la hora de escribir, o a la hora de pelearte, eres consciente de tu nimiedad, pues probablemente te permita
jugar con más libertad que si eres un engreído, pagado de ti mismo y que estás todo el rato intentando vigilar que, que todo te salga bien en la vida y que ese libro que estás escribiendo sea, digamos, una obra maestra que cambie la historia del mundo y que además juzgue la sociedad en la que estamos viviendo como una autopsia. No, él disfrutaba con lo que escribía. El primer lector que disfrutaba sus cosas era él, y tenía esa visión del mundo lúdica y un poco irreverente. Bueno, tuvo otros. Yo creo que Cervantes es fundamental, no cabe duda, en su concepción de la novela, No obstante, en su formación como escritor fueron muy importantes Unamuno, fueron muy importantes Ortega y fue muy importante Valle Inclán, ¿no? Él, ya te digo, que por esa vasta cultura que tenía, bebe de muchas fuentes, lee literatura, pero lee también historia, pero lee filosofía, lee teología, etcétera, ¿no? Pero no cabe duda de que si alguien lleva en la literatura española la antorcha de Cervantes, después de Cervantes, no se me ocurre nadie mejor que Torrente Ballester, ¿no? Él siempre señalaba la paradoja de que la herencia de Cervantes había sido muy poco seguida en España. Es decir, que la literatura española generalmente había tirado por la calle del realismo, de la literatura social, del costumbrismo o del tremendismo. Y que esa beta imaginativa, juguetona que representa Cervantes en España se traicionó pues prácticamente hasta que en el siglo XIX se le empieza a recuperar y demás, que fueron los ingleses, Laurence Sterne, al que has mencionado, Henry Fielding, incluso Dickens, los que empezaban novelas a la manera de Don Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote y tal. Que esa tradición cervantina se conservó mejor en la literatura inglesa que en la española. Pero él sí, o sea, yo creo que no cabe duda que él es cervantista de los pies a la cabeza. Sí, era un gran lector. Su padre, que era un marino que no alcanzó nunca un grado muy superior porque era un poco peculiar en su trato con los superiores. Sin embargo, era un hombre leído y, por ejemplo, el primer Tristram Shandy que leyó mi abuelo lo leyó en una traducción francesa que estaba en la biblioteca de su padre. Él siempre hablaba del Tristram Shandy de su padre o de las memorias del duque de Saint-Simon, que también es una lectura que en determinado momento le influyó. Pero no cabe duda, sí, de que siempre estuvo al tanto de la actualidad literaria más allá de España. Es decir, él es un escritor realmente cosmopolita. O sea, tenemos que pensar, ahora nos cuesta un poco reflexionar sobre ello porque las puertas de las naciones literarias se han abierto, ¿no? Ahora no hablamos de novela francesa o de novela alemana o de novela española por la proliferación de traducciones, porque el mundo cada vez es más homogéneo en todos los lados. Ya no están tan marcadas esas escuelas nacionales. En los tiempos de mi abuelo sí. Muchos escritores españoles se educaban leyendo sobre todo literatura española. Pues a menudo porque no había traducciones o porque no leían otras lenguas, ¿no? En ese sentido, él siempre fue un autor muy cosmopolita y muy leído y que estaba al tanto más allá de la actualidad literaria española, de la actualidad literaria francesa, alemana e inglesa. A Joyce, que lo mencionas, pues lo leyó por primera vez en París, el retrato del artista adolescente, y él contaba que era un libro que había regalado muchísimo, o sea que como le entusiasmó tanto, lo regaló mucho y tuvo que comprar como incluso, no sé si 10, 12, 15 ejemplares, porque nadie le devolvía el libro después de... También leyó Proust, por supuesto, pero yo creo que la influencia primordial fue Joyce. Habría que utilizar esta efeméride para volver a traerlo a la actualidad y animar a la gente a que lea Torrente, porque yo creo que es una lectura muy sorprendente, muy contemporánea todavía, muy placentera. Yo que no me paso la vida leyendo a mi abuelo, evidentemente, ¿no? Pero hace poco tuve que presentar un libro suyo, Quizá nos lleve el viento al infinito, y me volvió a dejar completamente pasmado, ¿no? O sea, de su capacidad fabuladora, de todo lo que hay en ese libro, ¿no? Y como Quizá nos lleve el viento al infinito en tantos, en Yo no soy yo, evidentemente, siempre además creando una obra muy cohesionada, muy unitaria, donde aparecen y reaparecen siempre los mismos temas. El problema es que los temas que le interesaban eran tan amplios, eran tantos, que al final sus obras son también muy ricas en ese sentido, porque están llenas de reflexiones
como decía, pues sobre la historia, sobre el amor, sobre la teología, etcétera, ¿no? Y eso está presente en todos sus libros, ¿no? Bueno, pero eso que dice, esa frase que citas del intelectual, yo creo que ahí se está refiriendo al intelectual en su faceta pública y nunca como una obligación. O sea, el intelectual que quiera utilizar la tribuna que tiene para pontificar sobre el mundo, hablar de política, etc., etc., es muy libre de hacerlo y es muy respetable, siempre que vaya con la verdad por delante, como él señala, ¿no? Pero una cosa es esa faceta del intelectual pública y otra cosa es la privacidad de su obra literaria y de su idea de la literatura. Él, por ejemplo, renegaba mucho de lo que se llama literatura comprometida, ¿no? De la literatura que se pone una plantilla ideológica y se pone al servicio de transmitir una idea o de una tesis, ¿no? A él eso le horrorizaba y era uno de sus anatemas. La paradoja siempre, le encantaba la paradoja y está muy presente siempre como la multiplicidad de identidades, ¿no? Que todos sus personajes en las novelas realistas son personajes como con interiores un poco en lucha, ¿no? Diletantes, que no saben muy bien dónde están. Y directamente en las fantásticas simplemente les adjudica múltiples identidades, ¿no? Yo soy lo que hice y lo que me hizo, lo que deseé y no pude hacer, lo que soñé y se me fue de las manos, y tantas cosas que han pasado por mi imaginación y por mi vida. ¿Cómo podría recobrar los hechos todos, tener de algún modo duradero una cabal conciencia de mi totalidad?